Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Amén. En este día tan especial para la familia peruana, deseamos expresar un feliz 28 de julio. Felices fiestas patrias. Dios bendiga a Perú. Sabemos por la palabra que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Por lo tanto, oremos por la nación de Perú, para que la palabra llegue a todo rincón de esta nación y sus autoridades reconozcan quién es el Señor y se arrepientan de todas sus maldades. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte. Amén. Dios es bueno. En esta semana veremos una nueva serie denominada El Camino al Padre. Iniciamos con el tema la traición en el libro de Juan 13, versículos del 21 al 30. En un primer momento, la afirmación del Señor dejó a todos perplejos, mirándose en silencio unos a otros. La verdad es que en esos días el Señor les desconcertaba una y otra vez. Primero fueron sus reiterados anuncios de que iba a Jerusalén a morir en una cruz. Luego, en esa misma noche, cuando puesto de rodillas lavó los pies de cada uno de ellos, y ahora el anuncio de la traición de uno de ellos. Y antes de que acabara la noche, vendría otros anuncios no menos sorprendentes, como la negación de Pedro o el abandono de todos los discípulos. No hay duda de que todo esto chocaba con lo que ellos estaban esperando. Ahora, sorprendidos por el anuncio de la presencia de un traidor en medio del grupo, cada uno comenzó a preguntarse quién sería el que podía ser capaz de llevar a cabo un acto tan vergonzoso. Por el momento se miraban unos a otros buscando algún indicio que sirviera para identificar al culpable. Parece que más que hacer un ejercicio de autoexamen, sus miradas eran de sospecha de unos hacia otros. Pero lo más curioso es que ninguno de ellos llegó a pensar que el Señor estaba hablando de Judas. Es increíble hasta qué punto llegó su hipocresía y capacidad de disimular, que pasó completamente inadvertida para todos sus compañeros. Y es que siempre es posible proyectar una imagen falsa de nosotros mismos hacia los demás. ¿Qué habría pasado si el resto de los apóstoles hubieran descubierto en ese momento que el traidor era Judas? ¿Cómo habrían reaccionado al saber que llevaba tiempo engañándoles y fingiendo un amor y una amistad que no existían? No es descabellado pensar que alguno de ellos o todos ellos hubieran deseado acabar con él. En todo caso, aunque logró pasar inadvertido
para el resto de los discípulos, el Señor no fue engañado, aunque por compasión hacia él no declaró en ese momento el nombre del traidor. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Pedro, siempre impaciente e impulsivo, quiso saber de quién estaba hablando Jesús. Así que hizo señas a otro discípulo que estaba al lado de Jesús para que le preguntara discretamente. Quizás en este punto sea preciso hacer algunas aclaraciones acerca de ciertas costumbres orientales de la época de Jesús en cuanto a la postura y colocación de los comensales en la comida. Los participantes no estaban sentados en sillas, sino postrados en divanes o almohadones en torno a una mesa baja, colocados formando una U, de tal manera que uno de los lados quedaba libre, permitiendo el acceso de quienes servían. Los comensales se apoyaban sobre su brazo izquierdo, usando la mano derecha para tomar la comida, y sus piernas se extendían hacia atrás, lejos de la mesa. Teniendo en cuenta esta disposición, es fácil entender que el discípulo al que Jesús amaba estuviera recostado cerca del pecho de Jesús. Y por otro lado, debemos entender también que Pedro no estaba sentado al lado del Señor, porque en ese caso él mismo podría haber preguntado a Jesús. En cuanto a la identidad del discípulo al que Jesús amaba, es mucho lo que se ha dicho y escrito acerca de él. Sabemos con certeza que se trata del autor de este evangelio. Ahora bien, él nunca se identifica por su nombre en ninguna de las ocasiones en las que aparecen los relatos de su evangelio, usando siempre esta expresión. Pero, aunque no se menciona en ningún momento su nombre, la explicación más satisfactoria es que el discípulo amado era Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los apóstoles más íntimos del Señor Jesucristo. Ahora bien, teniendo en cuenta la forma en la que estaban colocados alrededor de la mesa, a Juan le resultaba sencillo ladear un poco la cabeza hacia atrás para mirar directamente al Señor. En todo caso, nos sorprende la cercanía e intimidad que los discípulos llegaron a tener con su maestro. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, Aquiles. Mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En este momento Judas ya se había dado cuenta de que Jesús estaba al corriente de sus intenciones. Aunque por el momento no lo hubiera declarado abiertamente, debemos entender que el propósito del Señor al hacerlo de ese modo tenía que ver con el amonestarle y hacerle pensar para que cambiara sus planes. Finalmente, el discípulo amado también supo quién era el traidor, y en algún momento que no se especifica, se lo diría a Pedro, pero notemos cómo ocurrió todo. Llegamos aquí a uno de los momentos más dramáticos de aquella noche. El Señor, atendiendo a la petición de Juan, iba a identificar al traidor. ¿Cómo lo haría? Sin duda podría haberlo hecho señalando con el dedo, sin más explicaciones, condenando con la dureza la detestable traición que ya había acordado con los principales judíos. Pero no lo hizo así. De hecho, escogió un método inesperado: a quien yo diere el pan mojado, Aquiles. Estas fueron las palabras que Jesús le dijo en privado al discípulo amado. Satanás entró en él. Trágico desenlace. ¿Por qué no gritó desde lo más íntimo de su desgraciado corazón, pidiendo a Cristo que lo salvara de la terrible perversidad que había anidado en su corazón? Amado creyente, de toda esta situación aprendemos algunas cuestiones importantes para nuestra vida. 1. Algunos parecen no dar mucha importancia a los primeros pensamientos pecaminosos que aparecen en la mente. Pero es ahí donde comienzan las caídas más desastrosas. No lo olvidemos, el que permite los malos pensamientos
pronto se verá arrastrado a malas costumbres. Quien no pone resistencia a sus primeras tentaciones puede acabar convirtiéndose en esclavo suyo. A cada paso que se da en esa dirección se pierde libertad. 2. Hay un punto en el que la persona que se ha ido endureciendo progresivamente llega a perder toda la capacidad de decidir libremente. 3. Es necesario mantener una actitud vigilante y orar diariamente para no caer en las tentaciones del diablo. El cristiano más fuerte es aquel que reconoce su debilidad y se mantiene en oración. 4. La Biblia nos advierte de la existencia y el terrible poder del diablo, nuestro gran enemigo espiritual, y debemos notar que la iglesia no es un lugar donde él no opere. Aquí vemos que en aquella última noche del Señor, con sus discípulos, el diablo estuvo muy activo. Y último, es aterrador darse cuenta hasta qué punto nuestra naturaleza humana caída puede llegar a endurecerse a fuerzas de resistir la luz del Evangelio. Es posible perder todo el temor, los sentimientos de vergüenza o de remordimiento. El Señor no nos fuerza. Tenga una vida vigilante en Él. Amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones.